Daniel capítulo número 3, hermano. Capítulo número 3 y el versículo número 14. Dice la palabra de Dios. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad que Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni lo adoráis la estatua de oro que he levantado? Verso 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Escuchen a esto, que esto es clave para entender. Y si no, si Dios no nos libra, si Dios no nos salva, estos hombres eran hombres de fe, de creer, tenían depositada la fe en Dios. Y miren lo que dicen: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios. Mis apreciados hermanos, vemos, hermanos, que en el capítulo número 2 de Daniel vemos que una noche el rey Nabucodonosor, hermanos, de Babilonia, vio la cabeza de oro, vio una gran estatua, hermanos, por medio de un sueño, ¿verdad? Y esa cabeza, hermanos, era seguida por un imperio inferior representado por el pecho, los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. El cuarto reino, hermanos, representaba las piernas de hierro. Y cuando el rey ve esto, mis apreciados hermanos, mientras el rey Nabucodonosor pensaba acerca de su sueño, decidió que él quería construir un reino. Decidió, hermanos, entonces, enceguecido por la ambición y el egoísmo, desafió a Dios, hermanos, y entonces el rey planeó una ceremonia de dedicación que ordenase que todos los gobernadores y los ministros y oficiales se postraran ante una imagen grande, aproximadamente de unos 30 metros por 3 metros de ancho, 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Y el rey quería que todos viniesen y adorasen esa imagen. Mis apreciados hermanos, solamente el hecho de construir, hermanos, el rey Nabucodonosor, esta estatua, esta imagen, desafió un derecho humano básico, mis apreciados hermanos, una libertad fundamental que todos tenemos. Al momento que el rey Nabucodonosor decidió hacer esta imagen, esta estatua, para que todos viniesen y la adorasen, desde ese momento, hermanos, él está desafiando un derecho que Dios nos ha dado de elegir. Mis apreciados hermanos, ¿tendría alguien el valor suficiente para resistir la orden como lo hicieron estos 3 jóvenes? Imagínense usted, estos 3 jóvenes se estaban enfrentando ante el rey de un imperio. Era algo grande, hermanos. Estos 3 jóvenes habían servido al rey de Babilonia. Estos 3 jóvenes, hermanos, no solamente habían servido, sino que el rey los había puesto para que pudieran ser sus administradores. Les había confiado, hermanos, a ellos. Había alguien, hermanos, suficiente. Había alguien suficientemente, hermanos, fiel a Dios, al verdadero Dios, como para estar dispuesto a ser arrojado al horno antes que se inclinasen a la imagen. Sí lo había, hermanos. Estos 3 jóvenes estaban llenos de valor. Ellos sabían en quién creían, hermanos. Ellos tenían fe y tenían confianza en Dios. Creían y poseían los rasgos de un verdadero cristiano, hermanos. Permanecían en armonía con la ley y los mandamientos de Dios. Mis apreciados hermanos, nosotros como cristianos
debemos de mantener la unidad, debemos de mantener la conciencia, debemos de prepararnos para que cuando llegue el momento en cuando se nos prive de nuestra libertad de creer, podamos resistir y podamos estar firmes creyendo en las promesas de Dios. Porque llegará el momento, hermanos, que vamos a ser perseguidos. Llegará el momento, hermanos, que se va a ver realmente si somos verdaderos cristianos, adoradores fieles que amen al Señor, o si simplemente, hermanos, fuimos como címbalo que retiñe. Será, hermanos, el momento cuando tendremos que elegir entre obedecer a Dios y sus mandamientos o obedecer al hombre y sus leyes. Mis apreciados hermanos, llenos de fe y valor, estos tres héroes desafiaron a su amo, al rey, hermanos. Nada es imposible para Dios, hermanos. Pero, hermanos, estaban listos para morir por su fe. El rey había desafiado a Dios. Los hijos de Dios desafiaban ahora al rey, hermanos. ¿Se daban ustedes cuenta? Mis apreciados hermanos, Dios honró la fe de estos tres jóvenes, hermanos. Los honró reuniéndose con sus hijos en el horno de fuego y protegiéndolos de todo daño. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, cuando vienen los momentos de prueba, de dificultad, donde nuestra libertad se ve afectada, hermanos, y confiamos en las promesas de la palabra de Dios, aunque humanamente no creamos, Dios es fiel, hermanos, con sus hijos. Pero necesitamos depender totalmente de Dios. Necesitamos prepararnos en este tiempo que estamos viviendo. Cuando las enmiendas en el gobierno empiezan a tambalear, se empiezan a revisar, hermanos, tenemos nosotros que prepararnos cada día más para cuando llegue el momento que vamos a ser privados de nuestra libertad, apreciados hermanos. Hermanos, la persecución muchas veces puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Todos tomamos decisiones cuando nos levantamos, cuando vamos a la casa, cuando vamos al trabajo, cuando nos levantamos a preparar algo, hermanos. Todos tomamos decisiones. Pero llegará el momento, hermanos, que las decisiones y nuestras libertades van a ser privadas. El gobierno, hermanos. En el gobierno se pueden aprobar leyes nuevas. Se pueden reformar las constituciones. Hoy ustedes son libres de pensar y actuar como ustedes quieren, hermanos. Mañana puede ser que llegue el momento, hermanos, de que haya cambios en las leyes de la Constitución y seamos privados de adorar a Dios en el día que Él lo instituyó, hermanos. Mis apreciados hermanos, siempre hay oportunidades para hacer una elección. Pero sobre todas las cosas, hermanos, a mí me llama la atención algo. Estos tres jóvenes, hermanos, ellos no combatieron, ellos no, hermanos, empezaron a hablar mal en contra del rey de Babilonia. Si ustedes se dan cuenta, eran personas obedientes. Mis hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego no fueron fanáticos ni fueron extremistas religiosos. ¿Se dan ustedes cuenta? No atacaron al rey de Babilonia, lo sirvieron, hermanos, y fueron ciudadanos buenos y leales, agradecidos por tener una libertad religiosa. No hicieron nada para provocar la persecución. Hoy en día hay muchos fanáticos religiosos que están provocando que se les prive la libertad, hermanos. Hay personas que empiezan a atacar, a señalar, empiezan a dar profecías prematuras en cuanto al gobierno de Roma, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Porque estamos, hermanos, nosotros mismos estamos provocando que la libertad nuestra se corte. Y si la libertad se corta, no hay tiempo para seguir predicando el mensaje de Dios. Mis apreciados hermanos, nuestra única misión, hermanos, es que podamos predicar y llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Que podamos entender el mensaje, hermanos, de Apocalipsis, donde habla, mis hermanos, el mensaje de los tres ángeles, y por todo el mundo y predicad el evangelio, mis apreciados hermanos. Adorad al Rey que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas.
Mis apreciados hermanos, Dios nunca abandona a sus hijos. Y dice la Biblia en Daniel capítulo número 3, mis apreciados hermanos, Daniel capítulo número 3, versículo 19. Cuando estos tres jóvenes respondieron a Dios de una manera valiente, contundente y firme, dice la Biblia en Daniel 3, 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ¿qué, hermanos? Se llenó de ira. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase, ¿cuántas veces, hermano? 7 veces más. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzadas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Poderoso mensaje, hermanos. Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. Dios puede sacarte del hoyo, del problema donde estás. Solamente tienes que creer en Él. Solamente tienes que tener fe y confianza en Dios. No sientas miedo de ser perseguido. No sientas miedo de la libertad, hermanos, que Dios te ha dado. Si eres un fiel hijo de Dios, obediente a su palabra, Dios va a estar contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis apreciados hermanos, la Biblia, mis apreciados hermanos, dice en el versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante ¿a qué? A hijo de los dioses. Wow, mis apreciados hermanos. Hermanos, el rey Nabucodonosor entendió que Dios es Dios de dioses, que Dios es el único verdadero, quien merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, ese Dios ese Dios, hermanos, de estos tres jóvenes valientes, es el mismo Dios nuestro. ¿Por qué no confiar y depender cada día de Él? Aun cuando estemos en las pruebas, aun cuando nuestra libertad de conciencia sea pisoteada, cuando, hermanos, llegue el momento que seamos perseguidos por servir a Dios, por obedecer sus mandamientos, debemos de creer que tenemos un Dios poderoso. Amén. Gloria a Dios. Y si Dios hizo con ellos ese milagro, hermano, Dios lo puede hacer con nosotros, porque Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, hermanos. Qué hermoso mensaje, hermanos. Llegará el momento, hermanos, que nosotros tenemos que tomar una decisión. Hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros obedecemos su mandamiento, muchas veces vienen pruebas a nuestra vida. Y si hoy en día no eres capaz de abandonar tu trabajo por servir a Dios, si no eres, hermanos, capaz hoy en día de venir a la iglesia y servir y prepararte cada día para encontrarte con el Redentor, hermanos, llegará el momento que cuando llegue una prueba como la que le llegó a estos tres jóvenes, no vamos a ser capaces de resistirla. Porque no vamos a estar preparados, porque no estamos conectados con la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Estos tres jóvenes, hermanos, para poder tener ese valor, para poder tener esa valentía, para poder tomar esa decisión ante el Rey de Reyes, hermanos, en ese momento terrenal, tuvieron que haber mantenido una conexión viva con Dios. Estos tres jóvenes, hermanos, para poder hablar con esa autoridad que le estaban hablando, hermanos, a un rey terrenal, pero tenía un imperio grande, tuvieron, hermanos, que haber mantenido mucha oración. Tuvieron que haber mantenido, hermano, el estudio. Tuvieron que haber conocido dónde y en qué tiempo estaban viviendo, hermanos. Porque cuando llegue la decisión, hermanos, a mí me impacta, hermanos, lo que dice la Biblia. Hermanos, dice, y si Dios no nos salva del horno, aun si Él no nos salva y nos deja aquí, imagínense, sepa, oh Rey,
que nosotros no nos vamos a postrar ni vamos a adorar tus dioses y tus estatuas. Imagínense, hermanos, para que estos jóvenes pudieran decir estas palabras. Ellos estaban, hermanos, convencidos de lo que creían. Ellos estaban convencidos de su doctrina, estaban convencidos de que el Dios que adoraban era el Dios verdadero que hace milagros imposibles humanamente para el hombre. Hermanos, esto nos lleva, hermanos, a que nosotros podamos mantener una relación íntima con Dios. Que podamos acercarnos cada día a la presencia de Dios. Que aprendamos a depender de sus promesas. Que confiemos, hermanos, en ese Dios, hermanos, que existe, que es real. Que aunque no lo vemos, lo sentimos porque su presencia está en medio nuestro. Mis apreciados hermanos, cada día tenemos que buscar más a Dios. Cuando lleguen los momentos, hermanos, tristes, cuando lleguen los momentos de persecución, cuando lleguen los momentos, hermanos, que vas a dar prueba de tu fe, entonces necesitamos estar preparados. Y para estar preparados y para ir con Cristo a morar, estamos en esta tierra terrenal preparándonos. ¿Cómo te estás preparando? Tienes 10.080 minutos a la semana. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a venir a la iglesia, hermanos? Este año 2023, hermanos, queremos que toda la iglesia se involucre presencialmente en los servicios los martes, los miércoles. Hemos cambiado, hermanos, con el propósito de que ustedes puedan venir a la iglesia. Mis apreciados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ampare y que cada día podamos confiar y depender de Él totalmente. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Todo lo que se está cumpliendo, hermanos, cuando usted prende la televisión, lo que usted mira son todos los cumplimientos que la palabra de Dios nos decía. Preparémonos, hermanos, para que cuando seamos privados de nuestra libertad, entonces, hermanos, podamos decir como estos tres jóvenes: yo no me voy a postrar, yo no voy a adorar, porque yo sé en quién he creído. Amén. Y sepas, oh presidente, lo que sea, juez o lo que sea, que mi fe está fundada en un Dios vivo, real, que existe. Amén. Y aun si Él no me salva, hermanos, tenemos a Dios. Porque dice la palabra de Dios que de nada sirve que alguien nos quite nuestro cuerpo físico, si Dios nos los puede dar nuevamente. Dios, hermanos, es la vida eterna. Dice la palabra de Dios: el que está muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.